Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Tauro. Muchísimas gracias, Tauro, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Tauro, es una lectura bonus. Lo vamos a hacer una lectura especial. Esta lectura va a estar guiado más lo que es en la parte espiritual, lo que es en la energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios del universo y empezamos, ¿vale? Con mucha fe, Tauro, con mucha fe. Vamos a ver qué nos dicen las energías. Muy bien, Tauro. Siento un cáncer que está lidiando contigo, ¿vale? Siento un cáncer. Mi querido Tauro, no sé por qué te siento un poco, no sé si decirte débil, desmoralizado, desmoralizada, o puede ser que existan energías que no te quieren, como que te quieren cerrar el paso, te quieren bloquear, Tauro, te quieren bloquear, ¿vale? Puede ser que me digas, Richard, estoy un poco agotado, agotada, siempre estoy buscando, para mi tranquilidad. Quizás de repente tu problema está vinculado mucho a lo que es en la parte económica, en el dinero, en el proyecto, trabajo. O quizás de repente me dice, Richard, estoy un poco agotado, agotada de estar pensando tanto en ellos. Es como si te pusieran algún tipo de barrera, de obstáculo, ¿vale? Hay una carta en los arcángeles y en los ángeles del amor. Solo falta que coincida, pues entonces ya es al 100%. Donde hay un unicornio y solamente tiene como una reja pequeñita, ¿vale? Entonces, yo lo que siento, Tauro, ese cáncer lo tengo muy fuerte. Creo que a lo mejor de repente, cariño, alguien quiere hacerte sentir de que tú no prosigas con algo. O alguien de repente te hace sentir de que tú no eres capaz de un proyecto, de un trabajo, de un negocio o simplemente en la relación. Tauro, eres un ser supremo, eres una persona especial. No pierdas tu fe. Si hay personas que a lo mejor te hacen sentir mal, pues simplemente libérate de ellos. No estamos para complicarnos la vida. Si no te sale algo relacionado a lo que es en el trabajo, en el proyecto, no pasa nada. Eres un unicornio, cariño. Tienes poder, mi bisonte. Entonces, cariño, yo lo que te recomiendo, date un tiempo simplemente como un reposo para reflexionar, para pensar o para que te recargues de pila. Pero no te rindas, Tauro. No te rindas, ¿vale? Esos bloqueos no son nada comparado con la energía que tú tienes. Si tú me dices, Richard, posiblemente siento que alguien me está haciendo daño, me está haciendo algún tipo de trabajo, tranquilo, tranquila. Esas energías no se comparan en nada con el poder que tú tienes, mi querido Tauro, nos dicen. Porque yo te siento que estás un poco indeciso, indecisa, como que a lo mejor inclusive te llenas de nostalgia, Tauro, nostalgia, ¿vale? Vamos a ver qué más nos dicen, cariño, para vosotros con mucha fe. Me dices, Richard, muchas veces me siento rodeado, estoy rodeada o rodeado de tantas personas, pero a veces me siento como muy indefenso. No sé por qué te visualizo como una tortuga, cariño, como que tus pasos son muy lentos o que quizá de repente tú quieres ver ya el karma, lo que te han hecho los demás, pero ves que las cosas son muy lentas. O si estás en un trámite legal, las cosas son muy lentas para ti. Pero cariño, hay un camino todavía que recorrer. No trates de provocar al enemigo, me dicen. Simplemente tú continúa con tu camino, con tu lucha, con tu objetivo. Vamos a ver. Puedo visualizar también en los costados como rosas, cariño, como símbolos exotéricos, como que a lo mejor de repente tu intuición, o puede ser en los sueños, tú vas a empezar a recibir señales. Alguno de vosotros tiene como constantemente pesadillas también. O quizá de repente me dice, Richard, voy teniendo sueños repetitivos. Te recomiendo que tengas un cuadernito, un papelito, un lapicero, apunta esos sueños, porque muchas veces nos despertamos, nos acordamos y al día siguiente no. Y entra a internet y en internet vas a ver que te van a dar mensajes. Hay muchos mensajes. Y si no, cuando yo hago lo que es un super chat, pregúntame.
Richard, yo he soñado esto. Insiste con la pregunta porque a veces se conectan muchos y entonces me cuesta responder. Pero me dicen, en estos momentos Tauro está empezando a recibir muchas señales. Tauro, ¿te ha pasado alguna vez en la cual tú sueñas como si hubiera un remolino o un agujero negro que te traga? E inclusive me dice Richard, no tan solo a mí, también a los míos. Entonces, Tauro, no vaya a ser que la energía negativa, la energía negra, puede ser la magia, como que quiere absorber de repente a los tuyos e inclusive a ti. Tauro, recuerda que tú tienes poder, ¿vale? Es cierto que alguien te quiere poner un corralito, es cierto que alguien te quiere de repente que tú no tomes la iniciativa o no continúes con lo que tú estás haciendo. Tienes poder, Tauro, pero hay alguien que te quiere hacer dudar de ese poder, de esa sabiduría. Si el trabajo no sale como tú quieres, tranquilo, tranquila, porque todo va a cambiar, pero tienes que confiar, ¿vale? Vamos a ver qué nos dicen tus arcángeles. Vamos a ver, Tauro. A ver, ¿qué me dicen tus arcángeles? Muy bien. Me dicen, compromiso. Su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso. Prosperidad. El arcángel Ariel. Tus necesidades materiales se verán colmadas cuando sigas tu intuición. ¿Te acuerdas que te dije que te empieza a llegar señales? Y quizá de repente me dice Richard, pero no lo tengo claro. Hay un camino que tú tienes que hacer y te va a llegar muy pronto esa oportunidad. Cuando plasmes tus sueños en realidad y sigas tu intuición. Si tienes un proyecto, Tauro, aplícalo. No tengas miedo. Compromiso. Yo creo, cariño, muchos de vosotros, Tauro, me dices, Richard, yo ya no estoy para ilusiones. Ya no estoy de repente para falsas promesas. Posiblemente, Tauro, hay una persona que de repente te pide tiempo, de repente te pide oportunidad. Y si no, me dice Richard, voy a agarrar, me voy a secar mis lágrimas, voy a salir de este agujero negro que te lo he dicho anteriormente, de ese remolino que está envolviendo tu vida, y voy a buscar mi verdadero camino. Tú necesitas algo real, Tauro, algo real. Si estás con alguien, tenlo por seguro que esta persona necesita compromiso también de tu parte. Si tú me dices, Richard, son ellos quienes de repente no ponen ese compromiso en la relación, tú tienes que dejar en claro lo que tú quieres. Dice, tus sueños van a florecer cuando plasmes todo en realidad. Cuando simplemente tú digas, yo no puedo estar en una fantasía, yo no puedo estar esperándote tanto tiempo, necesito que decidas ya, aunque duela la respuesta, Tauro. Aunque duela la respuesta, ¿vale? Mira, te enseño las cartitas. Entonces, Tauro, tú lo que tienes que hacer, Tauro, déjate ya de falsas ilusiones. Déjate ya de estar creyendo de repente a alguien que te diga, no, no puedes hacer esto, tú no eres capaz, las cosas te van a ir mal. No, haz caso de tu intuición. Te pongo como ejemplo, Richard. Estoy en un juicio, pero sin embargo me han dicho de que yo no voy a salir ganador o ganadora en esto. Asesórate, infórmate, cariño. Si tu intuición te dice que este juicio tiene que seguir para adelante, haz caso de tu intuición. Contratos. De repente estás en un trabajo y tienes miedo a empezar un proyecto, un trabajo. O quizá de repente me dice Richard, no me llevo bien con mis compañeros o estoy perdido. Los cambios siempre dan miedo, pero sin embargo estás por buen camino, aunque en este momento las cosas sean lentas. Muy bien, vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver qué nos dicen el cuenco tibetano. Recuerda que es energía, ¿vale? Esta lectura es energía, Tauro. Mi querido Tauro, puedo visualizar una maletas o muchas maletas, demasiadas maletas. Puede ser que tú tengas esa idea o ese entusiasmo de hacer un viaje ya sea por trabajo o simplemente por placer. Siento que muchos de vosotros también quieren recuperar algo perdido, pero yo estoy viendo aquí, cariño, un murciélago que se para en lo que es tuyo, tesoros. Veo mucho oro, Tauro, mucho oro, que puede ser tu fortuna, puede ser tu suerte, pero veo también lo que es un murciélago o algo que lo desconozco, pero tiene alas negras.
Este murciélago, estas alas negras, prácticamente cubre ese tesoro, ese regalo. Puede estar vinculado a lo que es en la parte material como también lo que es en la parte sentimental. Tauro, yo estoy viendo que este ser maligno simplemente quiere robarte ese tesoro o te robó ese tesoro. Tómalo de una forma general. Es una mujer. Sí, es una mujer que hace esto. Esta mujer, cariño, o esta energía alguna vez ha llegado a tu lado. Te ha hecho sentir o te ha hecho entrar en confianza. Pero sin embargo tenía planes en tu contra. Tú descubriste esto. Tuviste una discusión con esta persona. Sí, sí, cariño. Y ahora sigues en discusión. No aceptas su dolor. Alguien te robó. Alguien te está haciendo perder el camino, Tauro. Wow. Sí. Qué fuerte, Tauro. Qué fuerte. Veo plumas también. Te quieren hacer firmar algo en tu contra. Ten mucho cuidado al momento que firmes algo. ¡Wow! ¡Qué fuerte, Tauro! Has terminado en discusión. Muchos de vosotros han terminado en discusión. Descubriste la verdad. Descubriste una farsa, Tauro. Descubriste una farsa. Mira, déjame relajarme un poco. Yo lo que he visto, Tauro, que tú en algún momento de tu vida has tenido el poder en tus manos. Yo he visto, Tauro, que tú has tenido abundancia o que tienes abundancia todavía. Yo he visto que hay personas que se han acercado a tu vida con una careta falsa, Tauro. Con una careta que no eran sinceros, no. Tú creías que eran especiales, tú creías que de repente esta persona te amaba, que esta persona era correcta, sea tu pareja o una tercera persona. Pero luego sacaron las caretas, tú lo encaraste, tú discutiste con ellos y actualmente continúas en esta discusión. Actualmente de repente tú quieres que esta persona se arrepienta, te pida perdón, pero no lo va a reconocer. No quiere todavía. Me da hasta mareo, Tauro. Déjame respirar un poco. Alguien, Tauro, robó tu suerte. Alguien te ha hecho un mal de ojo. Alguien te ha maldecido. Alguien te ha robado tu suerte, Tauro. Me dicen, lo han robado su suerte a Tauro. Lo han robado su suerte. Tienes que recuperar tu suerte. Tienes que pedir a Dios, al universo. Hazte una limpia, me están diciendo. Hazte una limpia, Tauro. Tienes que hacerte esa limpia, ¿vale? Ese cofre de oro es tuyo, me dicen. Esa oportunidad es tuyo. Porque tu suerte está a un lado. Veo un trébol, pero hay una ventana. Alguien observa. Alguien quiere tomar ese regalo tuyo, cariño. Alguien hizo algo en tu contra, Tauro, ¿vale? Ya sea por magia, ya sea la persona de tu interés, ya sea que a lo mejor tú confiabas mucho en alguien, una persona te decepcionó. La suerte todavía continúa a tu favor. Cuidado que te desvíes de tu camino, me dicen. Aunque las cosas son lentas, la suerte continúa todavía a tu favor, Tauro. No sé por qué me dices, me lo comenta, ¿vale? Richard, cuando tú me dices esto, cuando he seguido con tu lectura, es como si hubiera entrado lo que es en trance. Y he tenido miedo. He visto cosas raras porque también cerré mis ojos. Muchos de vosotros cerraron sus ojos juntos conmigo, cariño. Y también has visto rara. Es que me tiemblan las manos, cariño. Te lo digo esto y me tiemblan las manos. Muchos de vosotros me han seguido con la energía. Es como si también tú hubieras visualizado esto conmigo. Y te asusta porque dices, yo estoy escuchando, yo no estoy haciendo la lectura, pero ¿por qué antes que empiece también a hacer el juego del cuenco tibetano, también visualicé esto? Un ser extraño, un animal extraño, que es como si tú hubieras tenido un candelabro de oro, fortunas, un cofre y una persona envuelve, cariño, pero era maligno. Alguien te quiere robar o alguien te robó algo que es tuyo también. Te quitó algo que es tuyo. Wow, vamos a ver qué nos dice en el tarot arcano para vosotros con mucha fe. Tauro, vamos a ver. Me dicen para ya. No voy a parar. No voy a parar hasta decirte. Mira, ¿ves el bloqueo, Tauro? ¿Ves el bloqueo de la pirámide? Mira, no me dejan, no quieren que te diga más. A ver, vamos a ver. ¿Sabes qué me dicen? Para ya o te callo yo. Si me atoro, ahora estoy bien con la garganta. Si me atoro, tenlo por seguro que es la energía de ese maligno que no quiere que tú descubras. Me sale el ermitaño con alguien del pasado. El ermitaño que te dije en el super chat de ayer. El ermitaño representa el mal también muchas veces. Porque nos hablan de una persona que manipula la magia. Vamos a ver qué carta más me sale. La carta del mundo.
El conflicto que te dije, cariño. O tú te has enterado por las redes sociales o simplemente me dices, Richard, estoy en conflicto con alguien. Sí. La carta del Caballero de Pentáculos. La carta del 9 de Bastos. Mi querido Tauro, escucha bien lo que te voy a decir. ¿Vale? Si tú estás haciendo algo ¿para qué? Para que tú encuentres tu paz, para que tú encuentres solución a tus problemas, yo te recomiendo con toda la buena intención del mundo, quédate calladito, ¿vale? Quédate calladita. Si te estás haciendo una limpieza, si de repente me dices, Richard, estoy shaumando mi casa con incienso, con palo santo, que todo ese humo limpie tu casa, tu hogar, quédate calladita. ¿Por qué te digo? Porque todavía están observando tu evolución, tu crecimiento, todavía están viendo los pasos que tú haces. Quédate calladito, calladita. Si estás en un conflicto, trámites legales, hazlo todo en silencio, no le deas, no lo adviertas. Porque a lo mejor me dice, Richard, lo quiero decir sus 4 verdades de que me está mintiendo y que esto me lo va a pagar, que ya estoy con un abogado. No lo digas nada, no lo pongas en aviso. No lo pongas en aviso, Tauro, por favor. Vamos a ver. La carta del Caballero de Pentáculos y la carta del 9 de Bastos. Hay alguien que te ha puesto en contra de una persona y quizá de repente tú te quieres dar cuenta. Pero yo veo que aquí se han metido muchas energías y te han puesto en contra de alguien. Cariño, ¿ves? O puede ser que me diga, Richard, hubo una persona que trató de ayudarme, hubo una persona que trató de hacerme abrir los ojos, pero sin embargo, creo que a lo mejor estabas en ese momento ciego o ciega o creías todo a ellos o a ellas, Tauro. Puede pasar, no te culpo, ¿vale, cariño? Mayormente cuando uno está muy enamorado, muy enamorada o confía en alguien, pues simplemente cree en esta persona. Pero esto suele pasar, ¿vale? Yo veo que actualmente, Tauro, tú quieres liberarte, pero todavía tienes que dejar muchas cosas claras, ¿vale? Solucionar muchas cosas. No trates de huir, simplemente afronta los problemas, me dicen, Tauro. Afronta los problemas. Vamos a ver, quería sacar pocas cartas. Vamos a ver qué me dicen el tarot. Y voy a hacer otra vez de las energías, ¿vale? Me gusta porque te entrega todo, simplemente que a veces me agoto, te soy sincero. La carta del carro. Y tenemos aquí la carta del 4 de copas. Vale. Mira, Tauro, escucha lo que te voy a decir. Me dicen, en estos momentos, Tauro, tu prioridad eres tú. Tu rescate eres tú. Yo sé que tú tienes un buen corazón. Quizá de repente hay una persona que quiere pedirte perdón. Quizás hay alguien que a lo mejor te dice, Tauro, dame una oportunidad. Yo te soy sincero, Tauro, te diría, todavía no hagas esto, ¿vale? No hagas esto, porque no vaya a ser que te lleves una decepción, Tauro. No vaya a ser que te lleves una decepción. Siento que hay una persona, cariño, que a lo mejor me dice, Richard, no le interesó cómo me sentía yo. Lo único que hizo él o ella es pensar solamente en ellos. Yo me quedé mal. Yo me quedé inclusive lo que es en la salud mal. ¿Vale? Lo que es en la parte de los nervios. Te noto muy nervioso, muy nerviosa. Esta persona te dejó mal. Pero fue tan egoísta que simplemente pasó de ti. Y ahora vuelve otra vez a decirte, vamos a hablar, dame una oportunidad, quiero conversar. Ten cuidado, Tauro. Vamos a ver. ¿Qué me dicen, vale? Que Dios y el universo me ayude, por favor, para Tauro. Me dice, lo que acabas de decirlo a Tauro está relacionado con el compromiso. Tauro tiene que firmar un compromiso consigo mismo. Veo una casa, Tauro. Veo que dentro de esa casa tú sientes mala energía. A veces quieres salir huyendo. Sientes que a lo mejor de repente no eres feliz en tu casa. Te desesperas, Tauro. Tienes miedo a estar en tu propia casa, Tauro. Sientes de repente que tu mundo está de cabeza. Te noto desnudo y desnuda, de repente en el baño, cariño. Cuando te estás bañando, a veces sientes mucho miedo. Mi querido Tauro, alguien te hizo un entierro. Wow, no quieren que te lo diga. Esta persona lo sabe, una persona cercana. Veo cocodrilos. El mal, cariño.
Una joya. Una joya, Tauro. Una joya. ¿Perdiste una joya, Tauro? Dímelo, ¿vale? ¿Perdiste una joya? Wow, Tauro, me dicen, ¿sabes qué me dicen, Tauro? Ese miedo, ese temor que tú sientes de tu hogar, de tu casa, es porque alguien quiere que tú te largues de tu casa. Alguien de repente no quiere que tú estés ahí. Por eso que te han hecho un entierro. Alguien te robó una joya, alguien robó algo personal tuyo. Eso te lo enterraron. Y veo que muchos de vosotros, inclusive si vives en un lugar, puede ser inclusive selva, veo animales salvajes. Alguien llevó, o simplemente la persona que a lo mejor te ha hecho ese entierro vive en un lugar donde es selva, donde hay animales salvajes, campos. Entonces, esta persona te robó algo tuyo, especialmente una joya o una prenda íntima, y esa prenda íntima o esa joya lo tiene enterrado ahí. Por eso que a ti te aborrece tu casa, tu hogar, que prácticamente es donde tú deberías estar protegido o protegida. Por eso te sientes así, Tauro. Por eso te sientes así, ¿vale? Alguien llevó algo personal tuyo en un lugar donde hay bestias, donde hay animales, un cementerio también. Tauro, tienes que empezar a ver por ti. Ten mucho cuidado con las personas que vienen de repente, se muestran con una careta diferente. Tú sabes que esta persona no ha cambiado, Tauro. Tú lo sabes. Tú sabes que esta persona tiene algo oculto. Entonces haz caso de tu intuición, cariño. Alguien te hizo un entierro, ¿vale? Siento decírtelo esto. Me dicen las energías, dile por favor a Tauro que me aclame. Dile por favor a Tauro que me pida. Veo que muchos de vosotros, no sé por qué veo una gorra de un cargo importante, un coronel, un teniente, no sé. Puede ser que a lo mejor estás con problemas con la justicia, o puede ser que me diga, Richard, la persona de mi interés tiene ese cargo. Puede ser, ¿vale? Puede ser el caso. Veo a un hombre que tiene bigotes, tiene un cargo importante, pero sin embargo veo que siempre hay un ángel que está detrás, lo protege, ¿vale? A pesar de lo que vosotros están pasando. Me dice las energías, dile que me clame. No sé por qué veo muchas banderas, cariño. O tú vas a hacer un viaje, o tú estás en la embajada, puede ser. O me dice, Richard, la persona de mi interés trabaja algo relacionado con esto. Veo muchas banderas, veo una isla. Veo una isla. No sé por qué, Tauro, es que es muy confuso, porque estoy hablando de ti, pero me hablan de un conflicto. ¿No será que a lo mejor de repente la persona de tu interés, su trabajo está relacionado a algo de repente con los conflictos que puedan pasar lo que es en el mundo? O que a lo mejor, Tauro, tú estás teniendo sueños reveladores referente a conflictos o situaciones que se vienen en el futuro. Me dicen, Tauro sabe que el hambre se aproxima, me dicen. Tauro sabe que el hambre se aproxima. Puede ser que tengas un cargo importante, tú, Tauro, o la persona de tu interés tiene un cargo importante, o tú estás teniendo revelaciones que a lo mejor de repente ningún signo lo tiene, de que va a haber hambre en el mundo. Si es tu caso, si me dice, Richard, yo tengo un cargo relacionado a esto, y tú quieres guardar tu identidad, no pongas nada, solamente pon una X en el comentario, y yo sabré que eres tú, ¿vale? Nada más, no tienes por qué decir nada más. Solamente una X, porque puede ser que tú guardes esto de aquí. No sé por qué me ha salido esto contigo, Tauro, es muy confuso. O tú tienes un cargo, has tenido un cargo importante, o tienes un cargo importante. ¿Sabes qué me viene, Tauro? Que muchos de vosotros han reencarnado. Tú has tenido un cargo muy importante en otra vida. Tú has reencarnado en esta tierra, en este plano terrenal. Has reencarnado porque los acontecimientos lo requieren así, me dicen. Tú vas a ser testigo. Muchos de los Tauros que han reencarnado están en este tiempo porque los acontecimientos lo requieren así. Algo muy impactante va a pasar en el mundo y me lo han querido decir en tu signo, o tú ya lo sabes, Tauro, ¿vale? Algo muy impactante va a pasar en el mundo. Haz caso de tu intuición, de los sueños que te puedan llegar, porque tú vas a ser de ayuda, quizás de repente para que rescates a muchas naciones, Tauro, ¿vale? Esto pasa en cualquier signo, esto pasa en cualquier signo. No es que simplemente Richard lo tenga preparado, yo no tenía preparado de decirte esto nada, nunca tengo preparado para decir nada, y yo nunca soy de hablar esto,
pero no sé por qué me llega en tu signo, Tauro. A lo mejor tú tienes un cargo. Puede ser que tú tengas un cargo importante y tú estás en este plano terrenal porque un acontecimiento importante se aproxima y tú vas a ser clave fundamental en esto, ¿vale? Es esto, Tauro. Esto es esto de aquí. Wow. Es muy curioso que me haya dicho esto en ti. Me dice que los del signo de Tauro han presenciado un sismo o van a presenciar un sismo, ¿vale? Algo relacionado con la naturaleza también, cariño. ¿Por qué te quieren entregar tantos mensajes a ti? No entiendo. A ver, vamos a ver. Te voy a sacar un mensaje de los arcángeles. ¿Por qué ese afán de entregar este mensaje a Tauro? ¿Por qué ese afán de entregar ese mensaje a Tauro? ¿Por qué ese afán de entregar ese mensaje a Tauro? Regalo de Dios. Nosotros los ángeles te proporcionamos los regalos de tu Creador, abre los brazos para recibirlo. Tienes un cargo importante tú, Tauro, ¿vale? O simplemente te va a llegar una fortuna o un regalo. O tú tienes un cargo importante que está vinculado con las naciones, o tú vas a recibir un regalo importante. Este regalo importante tiene un propósito de vida. O tú tienes que ayudar a alguien, o simplemente, cariño, tú vas a ser clave en un acontecimiento muy importante que va a pasar en el mundo. Es lo único que te puedo decir. Mira un ángel aquí. Hay algo preparado para ti, Tauro. Te soy sincero que me he quedado sorprendido, ¿vale? Me he quedado sorprendido. O tú de repente puedes guiar a las masas. A lo mejor de repente puede ser que tu situación está vinculado con las energías también. Puede ser que seas un tarotista, puede ser que tú practiques lo que es las energías de la naturaleza, un chamán, o simplemente me dice Richard, siempre he sabido que tengo ese poder de sanación, ese poder de ayudar a los demás. Hay un propósito, un plan de vida para ti, Tauro, la cual te felicito, ¿vale? Te soy sincero, te felicito porque hay un plan. Estás por buen camino en ese plan de vida, me dicen que continúes así, no te desanimes si has recibido de repente algún tipo de noticia o de mensaje, pero es un plan divino. Te felicito, Tauro. Estás dentro de las energías que van a conspirar a favor de la humanidad. Es lo único que te puedo decir. Bendiciones, cariño, te me cuidas. Una lectura bonus muy rara, te soy sincero. Gracias por tu apoyo, Tauro. Hasta la vista.